Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? De vuelta, buenas tardes. Ya estamos para el fútbol local. Tras la victoria 6-3 sobre América sobre Tacuarembó en el arranque de esta jornada de miércoles. Ayer el triunfo de Libertad 5-0 sobre Nacional. El triunfo de 2 de mayo 2-1 sobre Sportivo Ameliano. Y hoy, a continuación, dos partidos que definen muchas cosas dentro del campeonato, que pueden definir muchas cosas. En el Defensores del Chaco, en instantes van a jugar Sportivo Luqueño con Olimpia. Un poco más tarde, Cerro Porteño con Guaraní en el estadio de la Nueva Olla. Para Olimpia, un solo camino en este partido: ganar. Si Olimpia hoy no gana, si Olimpia pierde contra Luqueño, no solamente Luqueño lo va a alcanzar en la tabla, sino que Olimpia va a quedar fuera de toda lucha por el título del Campeonato Apertura. Bueno, disfrutando de Don Rico Tere con Eros Iceman, ya vamos a darles a conocer la alineación en esta jornada en la que vos podés ir a cenar, a disfrutar de los mejores lomitos, hamburguesas, las más ricas pizzas y una variedad realmente impresionante de platos que están en el menú de La Farola Resto Bar. La atención en el local que está ubicado en las calles Concepción y Teniente Fariña de la ciudad de Cacupe. La Farola Resto Bar. Aparte, con este clima estira una chop bien helada, una cervecita, o en todo caso un buen vino o algún trago de tu preferencia. En La Farola Resto Bar, que además te ofrece postres que son realmente una delicia. La Farola Resto Bar, repito, a la esquina de Teniente Fariña y Concepción en la ciudad de Cacupe. Ya les cuento cómo va a formar el equipo que oficia de local el Sportivo Luqueño para este compromiso, entonces, que va a marcar la continuidad de la fecha número 19 del campeonato. Un Luqueño que está con la obligación de ganar también para seguir sumando. Si ayer Libertad perdía, Luqueño podía tener matemáticamente chances todavía para campeonar en este partido. Pero hoy es muy difícil porque ya si gana va a quedar a 7 puntos de Libertad. No sabemos cuánto de Cerro todavía. Y quedan 9 puntos en juego. Matemáticamente, pero Olimpia juega con Libertad, Cerro todavía juega con Luqueño. Podría ser, pero ya es prácticamente imposible. El 11 inicial del Deportivo Luqueño, con sorpresas. Camiseta número 12 para Alfredo Aguilar en portería, ex Olimpia. Con la 20, Sergio Tálvaro. Hoy arranca de titular Otálvaro, también ex Olimpia. Los centrales, José Leguizamón con la 4, también ex Olimpia. Aunque Leguizamón primero estuvo en Luque, ¿verdad? Con la número 5, Alexis Villalba. Alexis Villalba con la casaca número 5. O sea, hoy la dupla central va a ser José Leguizamón, Alexis Villalba. Y como lateral izquierdo con la camiseta número 34, Diego Vera. Diego Vera con la 34, lateral izquierdo.
en el equipo del Sportivo Luqueño. En el medio sector, Nicolás Maná con la camiseta número 10 por el sector derecho, aunque podríamos decir línea de 3 volantes y después Maná por un lado. Vamos a reordenar. Rodrigo Rojas con la 18, también ex Olimpia. Juan Rodrigo Rojas, no es capitán, Rodrigo Rojas con la 18. Rubén Ríos con la 16. Rubén Ríos con la 16. Y Jorge Mendoza con la camiseta número 8 y brazalete de capitán. Jorge Mendoza, también ex Olimpia. O pasó por Olimpia. Hay varios que son ex Olimpia, pero primero estuvo en otros clubes también, ¿verdad? Nicolás Maná por derecha con la 10. Por izquierda con la 37, Lautaro Comas. Y de punta a punta, no aparece finalmente Lucas Barrios. El titular es Marcelo Ferreira. Ese es el 11 inicial entonces Deportivo Luqueño para este compromiso ante Olimpia. Partido que se jugará dentro de exactamente 12 minutos en el Estadio Defensores del Chaco. Bueno, y la alineación con la que comienza Olimpia ya les cuento. A continuación, el cuadro decano con la camiseta número 1, Gastón Olveira. Olveira con la 1. Hoy novedad también en la zona defensiva de Olimpia. Con la 2 aparece Espínola. Carlos Espínola hoy juega de titular con la camiseta número 2. Los centrales serán con la 3, Hugo Benítez. Y con la camiseta número 5, Saúl Salcedo. Hoy la dupla central entonces, Hugo Benítez con Saúl Salcedo. Lateral izquierdo, Fernando Román. Esa es la línea de fondo del equipo de Olimpia. En el medio sector, 38 para Alan Cano. Alan Cano con la 38. Alex Franco con la 20. Alex Franco con la camiseta número 20. Otra novedad, Matías Vera con la 34. Matías Vera con la 34. En el equipo franqueado. Y con la camiseta número 23, Rodney Redes. Arriba con la 19, Lucas Prato. Prato con la 19 y con la 16, Kevin Parzajuk. Es el 11 inicial entonces que propone el día de hoy Martín Palermo para esta representación franqueada. Está llegando la gente, pero mucho menos de lo que cualquiera esperaría para un partido entre Olimpia y Sportivo Luqueño. Encuentro que arrancará en exactamente 8 minutos en el Estadio de los Defensores del Chaco. Ya comienzo a leer sus mensajes.
Bueno, ya para ingresar los equipos al terreno de juego, ahí están los árbitros encabezando a los dos planteles, ambos con sus tradicionales camisetas, Luqueño con la auriazul, Olimpia con la franja negra. Ya van rumbo al terreno de juego en instantes nada más. Para este compromiso entonces, que se va a jugar en el estadio de los Defensores del Chaco. Encuentro que corresponde a la fecha número 19 del campeonato. Partido por demás importante de todo punto de vista para lo que representa las pretensiones, sobre todo del Olimpia. Aquí es Olimpia el que indefectiblemente tiene que ganar para seguir en la lucha por el título, es lo que uno cree, ¿verdad? Pero Luqueño también tiene sus necesidades en materia de puntos, seguramente tendrá sus objetivos y sobre todas las cosas el tema de la suma de puntos, ¿no? Para el acumulativo. Pero ya están Olimpia y Luqueño en la cancha entonces, así como también los árbitros de este encuentro, para lo que va a representar entonces este partido en la continuidad de la fecha número 19 del campeonato, después de la victoria espectacular hoy de Sol de América, 6-3, victoria del Sol de América sobre Tacuarí. Ahora van a jugar Sportivo, Luqueño y Olimpia, encuentro que puede marcar el hecho de que Olimpia siga en la pelea por el título o que Olimpia se despida definitivamente de las posibilidades de ser campeón en este torneo apertura del fútbol paraguayo. Sin margen de error, sobre todo para Olimpia, sin margen de error en este compromiso que arrancará en algunos instantes más. Bueno, ya voy a ir leyendo sus comentarios de vuelta también, agradeciéndole la sintonía a toda la gente que nos acompaña también a través de City. Buenas tardes, Salvador, espero que estés bien, ya pagando mi entrada con el like, dice Marc. Gracias, Marc. Ahí está Carlos Paul Benítez, el juez principal del partido. Ulises Mereles, el que estará comandando en el VAR. Son los árbitros principales de esta jornada entonces en el Defensores del Chaco. Bueno, así es la cuestión. Gran saludo para todos que ya están desde hace un buen rato con nosotros también. Hola, saludos del Chaco, dice Acosta Barri, saludos. Hola, loco, ya vuelvo, dice. Vamos, fuerza la hoy, ganamos, dice Dionisia. Dale, Cureluque, dice Alex. Por fin cayó la mentira de Leverkusen, dice Leonardo. Buenas tardes, Salva. Al final no juega Derlis de titular, dice Gonzalo. No. Hola, Salva, apoyando al Cureluque, relax. Vamos, Olimpia, dice Loco. Gran saludo para todos. En algún momento más arrancará este partido. Van a jugar los equipos de Sportivo Luqueño y el Olimpia. Encuentro que marcará la continuidad entonces de la fecha número 19 del campeonato apertura del fútbol paraguayo. Luqueño con la expectativa también. Repito, hubiese sido más simple para Luqueño si ayer perdía Libertad, pero no perdió Libertad. Si Luqueño gana, va a ponerse a 7 puntos de Libertad. El abrazo fuerte entre Palermo y Julio César Cáceres. Fueron compañeros en Boca. Hubo algunas cositas de repente que se dijeron entre ellos. Se dijo que había algún tipo de inconveniente con ellos. Ahí va el saludo también de Julio con todo el plantel del Olimpia. Con todos los integrantes, con todos los jugadores, el plantel franqueado, todo el staff. Julio fue el que puso a flote ese barco que se hundía, que se llamaba Olimpia, en uno de sus peores momentos económicos en la historia. Lo hizo ganar una copa, lo hizo clasificar a la Libertadores, le dio un título de campeonato. Julio César Cáceres junto al Paco Teche. Está Martín Palermo, que como técnico de Olimpia ha perdido poco, pero justo contra Meliano. Si Olimpia le hubiese ganado a Meliano ese partido de la despedida del viejo para uno, hoy Olimpia iba a estar... Bueno, pero no ganó. Está todo listo. Ya todo previsto para el arranque del partido. Se va a poner en marcha el compromiso. Van a jugar en instantes nada más. Sportivo Luqueño con Olimpia. Va a mover el representativo auriazul. Frente a la pelota Marcelo Ferreira. Cerca suyo Lautaro Comas. En este preciso momento autoriza al juez. Ya juegan.
Olimpia y Deportivo Luqueño. Había falta de entrada por parte de Alex Franco. Primeros movimientos de compromiso. A los 20 segundos ya la primera falta. Tiro libre que va a corresponder al equipo del Deportivo Luqueño. Atención. Con la pelota quieta. Ya vendrá el envío. Está para pegarle Lautaro Comas. Vino el envío de Comas. Fondo de cancha. La mete Otálvaro por el área. Y termina despejando. Reventando la Lucas Prato. En los primeros movimientos de este compromiso. Sportivo Luqueño con Olimpia. Partido que acaba de comenzar. Encuentro, reitero, muy pero muy importante para las pretensiones de ambos equipos, pero sobre todo para las de Olimpia, la lucha por el torneo. Olimpia tiene 32 puntos. Libertad ya llegó a 39. Más tarde Cerro Porteño Guaraní. Cerro Porteño tiene 36. Luqueño tiene 29 puntos. 2 de mayo 30. Si Luqueño gana lo alcanza Olimpia. En la otra lucha también por el acumulativo. Esa lucha que no hay que desatender desde todo punto de vista. Ahí está el balón controlando el cuadro franqueado. Matías Vera. Intenta un envío largo. Ya estaba la marca. Va saliendo Diego Vera. A ver, decíamos, ex Olimpia en Luqueño, Aguilar, Otálvaro, Leguizamón, Rodrigo Rojas, Jorge Mendoza. 5 en total. Extranjeros en Luqueño el día de hoy, Otálvaro, Maná, Ríos y Comas, al límite, 4. Olimpia, alguno que haya estado por Luqueño. De este equipo, ninguno. Extranjeros, Olveira y Prato, 2. Porque Matías Vera juega como paraguayo. Él es paraguayo. Aquí se viene la salida que corresponde al equipo de Deportivo Luqueño. Primeros movimientos del compromiso. Ya había infracción. Comienzo cortado del partido. La falta la cometía Rodney Redes, que arranca tirado por el sector derecho en este arranque del partido. Aquí se viene la salida para el equipo del Deportivo Luqueño. Les recuerdo, tu mejor lugar para almorzar y cenar en la ciudad de Cacupé, La Farola Restobar. En el centro mismo de la ciudad, Concepción y Teniente Fariña, La Farola Restobar. Mientras tanto, nosotros seguimos disfrutando de un rico tereré con hielo Seisman. Viene la salida por el cuadro franqueado. Ahí estaba la marca. Ya el despeje por parte de Cano. Llegaba Prato. Hay infracción. Tiro libre. Muy cortado. 3 minutos, casi 4. Ahora la falta de Pínola. Será salida que va a corresponder al representativo luqueño en su terreno. Hola Salva, gracias por la transmisión, dice Elran. Gracias a ustedes, Elran, por estar. Ya venía el envío. Será saque de costado, habrá lateral. Una jornada bastante linda, ¿eh? Comenzamos con la final de la UEFA Europa League con la gran victoria de Atalanta 3-0. Ahora estamos con Luqueño Olimpia, después Cerro Porteño Guaraní. Veremos si nos aguanta la garganta y si nos vuelve la tos, ¿verdad? Ahí se vino el envío. Pelota que va hacia el área. Ya estaba el despeje. Trata de salir ahora el equipo de Olimpia. Buena la jugada. Aguantaba Parzajuk. La salida de Rodney Redes. Va ganando con velocidad Redes. Ahí está el toque. Para Cano. Mete, profundiza para Fernando Román. Muy largo el pase. Por fin Hugo Benítez de titular, dice Gonzalo. Bueno, muy largo el envío. Será saque de meta que va a corresponder al equipo del Deportivo Luqueño. Cáceres que le da indicaciones a Lautaro Comas. Ya viene la salida para el equipo Aureazul.
Alexis Villalba. Dejándolo otra vez para Alfredo Aguilar. Nuevamente para Villalba. La tiene el equipo auriazul. Está Alexis. Balón que va hacia el área. El envío que va afuera. Pedían tiro de esquina, pero el árbitro dice que saque de meta que va a corresponder al cuadro franqueado. Alexis Villalba está en Sportivo Luqueño desde el año pasado. Está la pelota ahora en poder de Olveira. Alexis estaba en Guaraní, jugador Guaraní que estaba en Resistencia y es refuerzo del equipo del Sportivo Luqueño en esta temporada 2024. Otra vez infracción, otra vez fútbol cortado. Ahora la falta de Cano en perjuicio de Mendoza. 6 minutos y hubo más falta que pelota de movimiento. Amonestado Alan Cano. El primero del partido. El tiro libre que va a corresponder al cuadro azul. Encuentro que corresponde al antepenúltimo partido de la fecha 19. Recupera Olimpia la pelota. Ahí estaba Redes. Terminaba perdiendo, pero ya va saliendo ahora con el balón. Franco. No llegaba a Parzajuk. La baja Luqueño. Maná. Para Comas. Mete para el medio. Rodrigo Rojas. La maneja Luqueño. Otálvaro. Otra vez para Comas. La va manejando de buena manera. Se va acercando Luqueño al área. Rodrigo Rojas hacia el cambio de frente. Hacia la zona zurda. Para Diego Vera. Se complicó pero alcanzó. El toque para atrás otra vez. Busca el avance el equipo del Sportivo Luqueño. Atención, vino el centro. Pelota al segundo palo. A la mano del arquero Olveira. Se va quedando con la pelota Olveira. La jugada anterior, la intervención de Diego Vera. Ya vino el toque para atrás. Busca el avance nuevamente el equipo de Olimpia ahora. Primeros movimientos del compromiso. Será saque de costado que va a corresponder al cuadro franqueado. Llegamos a los 8 minutos. Muy poco hasta ahora. Ni una acción de gol todavía. Más cortado que otra cosa. Olimpia comenzó cortando el fútbol. Faltita aquí, faltita allá. Pero hasta ahora sin mucho peligro. En ninguna de las áreas todavía. Se viene la salida que corresponde al equipo de Olimpia sobre punta derecha. Ya estaba lateral. Balón que va quedando finalmente en territorio franqueado para Gastón Olveira. Ahí está Olveira con la pelota. La posibilidad de salida para el cuadro de Cano. Repito, por ahora, muy poco lo que estamos viendo en este partido. Encuentro que continúa con el marcador en blanco. Saque de costado, lateral que viene por Olimpia. Ahí está Espínola. Balón que va hacia la punta derecha. La marca. No salió esa pelota. Ahora sí. Será saque de costado. Ahora lateral. Lateral que va a corresponder nuevamente al representativo franqueado en ataque. Olimpia está buscando avanzar. Hasta ahora no ha sido muy eficaz.
Pero la está buscando, vino el centro al área, el rebote, atención. Está el remate, viene la marca de Rodrigo Rojas. Busca la contra ahora el equipo del Deportivo Luqueño, atención. Balón que va hacia la punta, bien el retroceso de Espínola. Salcedo el que salía a cruzar, será saque de costado. Lateral que va a corresponder al representativo del Deportivo Luqueño. Ahí está Carlos Paul Benítez, el juez principal del compromiso. ¿Por qué Luque no juega en su cancha? Dice Luco. La cancha de Luque está habilitada solamente para partidos, en teoría, donde no va a haber mucho público. En teoría. Pero con lo que tenemos en el Defensores, yo creo que hoy tranquilamente se podía ver. Pero hay gran parte del estadio en su estructura está dañado, entonces no se habilitan un sector de gradería y toda la parte alta de las preferencias. O sea, una gradería y todo, solamente está habilitada la parte de plateas y la gradería que da hacia la ciudad de San Lorenzo ya eso. Está teniendo la pelota el equipo del Deportivo Luqueño en el fondo. Alfredo Aguilar. Controlando Aguilar, teniendo el balón. Necesita $3 millones Deportivo Luqueño para... Por eso la esperanza era hacer una buena sudamericana, ¿verdad? Pero se quedó por el camino. Está el avance por el equipo del Deportivo Luqueño, pelota dominada por Otálvaro. La va controlando el colombiano. El toque que va para la derecha. La quería Maná. Se fue escapando nomás. Ya vino la habilitación por la otra zona. Ahora para Diego Vera. Mendoza. Ferreira. La maneja Mendoza. Vera. Más atrás para Alexis Villalba. Este con Rubén Ríos. El cambio de frente largo hacia la punta. Para Otálvaro. La bajó bien ante la marca de Román. Ahí está. Giró bien. El rebote para Otálvaro. Queda la pelota en la cabecera del área para Ferreira. La pide Rodrigo Rojas. Trata de rematar sorpresivamente. Balón que se desvía. Saca Pínola de cabeza. Otra vez recupera Luqueño, pero ya había falta, dice el juez. Infracción en perjuicio de Rodney Reves. Será tiro libre. La falta la cometía Rubén Ríos. El partido está con el marcador de 0-0. Recordando que Sol de América le ganó a Tacuarí por 6 goles contra 3. Impresionante, ¿eh? ¿Quién lo diría? 9 goles en un partido del fútbol paraguayo. Atenta a la gente de Cerro Porteño también. Como siempre cuando juega Olimpia, así como Olimpia cuando juega Cerro. El que me diga que no le interesa lo que haga el otro es bola. Tiro libre para Olimpia. La infracción de Maná en perjuicio de Prato. Tiro libre, punta zurda que va a corresponder al cuadro de Cano. Hola Miqueas. ¿Quién arrancó mejor los primeros minutos? Arrancó mejor Luque. Pero se va asentando Olimpia del minuto 10 aproximadamente. Tiro libre que va a corresponder al cuadro franqueado. Desde la punta zurda se viene el tiro libre. Está para pegarle Fernando Román. Sobre 13, casi 14 del primer tiempo. Fernando Román para pegarle. Olimpia quiere la apertura. Autorizar al juez. Ahí está. El tiro libre que viene por intermedio de Román. Corazón del área. Golpe de cabeza defensivo. El rebote va a favorecer otra vez al cuadro de Cano. Ahí la va controlando Olimpia. Otro centro más al área. Segundo palo. Golpe de cabeza defensivo de José Leguizamón. Román remata hacia el arco. El despeje finalmente era de Leguizamón. Otro centro más. Otro despeje de cabeza. Está levantando mucho la pelota Olimpia. Balón que pica y ya va a quedar en poder de Alfredo Aguilar. Sobre 14 minutos y medio de este primer tiempo del partido. Olimpia y Deportivo Luqueño están empatando 0-0. Va saliendo el cuadro de Luqueño. Villalba para Ríos. Salió bien Villalba. Ahí está Alexis.
Moviendo la pelota para Rodrigo Rojas. Este descargando rápidamente por la zona derecha. Está libre de marca. Está Otálvaro. Otra vez para Rojas. La mueve Sportivo Luqueño. La tiene Rodrigo. Busca la carga el equipo del Deportivo Luqueño, pero robó bien. Y la salida de Vera. El toque para atrás. Para Espínola. Franco. Descargando para Fernando Román. Ahí está Román con la pelota. Controlándola Fernando. Moviendo el balón el equipo. Franqueado. Viene la pelota otra vez. Ni una sola situación de gol todavía hasta ahora. Ya llegamos a los 16 minutos de este primer tiempo. Balón que va por la punta zurda. Atención, la carga para Luqueño. Ahí está Comas. Metió el centro al área. El golpe de cabeza defensivo de Benítez. Cano. Corta otra vez Deportivo Luqueño. Avanza el chanchón. Bien la marca de Espínola. Pero le vuelven a robar la pelota a Olimpia. Muy lento Olimpia. Recupera la pelota, pero mientras piensan o tratan de trasladar la pelota, ya le quitan de vuelta el balón. Va saliendo Leguizamón. Este es Alexis Villalba ahora. Como stopper por derecha, Leguizamón se fue hacia el otro lado. Ya viene el toque para él. Ahí está Leguizamón. Rubén Ríos. Leguizamón. Otra vez para Ríos. Controlando la pelota el equipo del Sportivo Luqueño. Balón que va hacia la punta derecha ahora. Buscaban a Otálvaro. Nuevamente recupera Rodrigo Rojas. Está por todos lados Rodrigo. Balón largo a la punta. Corta bien Benítez. Hoy Benítez va con stopper por izquierda y Saúl Salcedo comenzó por derecha, al menos en este tramo de partido. Suelen intercambiar. Otálvaro. Otra vez para Rojas. Rojas que mete la pelota hacia el área. El despeje por parte de Benítez. Será saque de costado que va a corresponder al Deportivo Luqueño. 252 partidos jugados en la historia. 58 empates. Triunfos. 140 para Olimpia y 54 para Sportivo Luqueño. Es lo que dice la historia. Ya viene la salida. Está teniendo la pelota Olveira. Se complicó Olimpia en la salida. Presionó bien Luqueño. Casi roban el balón. Ahí se viene la pelota. Que va hacia la punta zurda. Será saque de costado que va a corresponder al equipo auriazul. Estamos llegando a los 18 minutos y medio del primer tiempo. Les recuerdo, el mejor lugar en Cacupé para almorzar y cenar, La Farola Restobar. Todos los gustos. El menú al plato es impresionante realmente. Diversidad de carnes, pollo, cerdo, pescado. Las pastas que son deliciosas. La Farola Restobar. Teniente Fariña y Concepción. Hubo un golpe de cabezas. Ciudad de Cacupé. 19 minutos, el fútbol está interrumpido. A ver qué andan diciendo los muchachos en el chat. Hola Juan, salva, ¿quién va a salir campeón de la apertura? Dice, no sé, Juan. Puede ser Libertad, puede ser Cerro. Si hoy gana Olimpia, puede ser todavía Olimpia. Hola Gabriel, ¿cómo estás? Saludos para todos. El fútbol muy pobre hasta ahora en este compromiso. Reiterando que a primera hora Sol de América le ganó a Tacuarí por 6 goles contra 3. Van preparándose algunos de los jugadores de Luqueño. Estaba con la posibilidad de jugar de titular Lucas Barrios. Al final entró Marcelo Ferreira. Sigue sentido un jugador de Olimpia.
20 minutos de este primer tiempo del partido. Lo siguen asistiendo. Creo que es Salcedo, ¿eh? Bueno. Palermo dando algunos apuntes mientras tanto. Hay preocupación por el jugador de Olimpia. Ahí lo están asistiendo, pero está todavía en el piso. Creo que se ve un cambio en Olimpia, ¿eh? Bueno. Muy cortado el partido, ¿eh? Muy cortado el partido. Los de Luque protestan, quieren ya jugar. Piden que lo saquen de la cancha. Pero el árbitro hace de que se la atienda en el terreno de juego. Bueno, esto molesta a los luqueños, le está diciendo Rodrigo Rojas, sacale ahí afuera, le hace afuera al arquero, no manera de sacarle. Bueno. Se enoja Rodrigo con el árbitro Carlos Paul. La verdad que el reglamento dice que solamente al arquero se lo puede atender. Ahí una vez que hay la pausa, tienen que ordenar que se lo saque fuera del campo de juego. Eso es así. O sea, fundada la protesta de Rodrigo Rojas. Solamente al arquero se lo puede atender en la cancha. Y los luqueños protestan porque esto corta un momento en el cual Luqueño estaba presionándolo bien a Olimpia, lo estaba acorralando prácticamente. Es lo que le siguen diciendo ahí al árbitro Carlos Paul. Bueno. Ya se va reincorporando ahora el jugador de Olimpia. Cuando vemos la reiteración, le cabeció en el rostro. Cabeza a cabeza fue, pero Salcedo se lleva la peor parte. Y bueno, el fútbol continúa interrumpido. Olimpia de mi vida, dice Mabel. ¿Por qué no muestra Antigua Sport Salva? Dice, sí muestra. Yo estoy en Antigua Sport Axel. Olimpia de mi vida, muy flojo el partido de ambos equipos y eso que son dos que están en las partes altas de la tabla, dice Gonzalo. Llamado Capazo para calentar, miedo. Dice, ¿qué pasó contigo Sports? No sé, no funciona, dice Axel también. Yo estoy viendo. Ahí le pusieron el gorrito tipo nadador. Ya está para retornar el jugador de Olimpia entonces. No es Salcedo, es Benítez. A mí me sale, dice loco. Yo estoy viendo por la TV, Tigo Sport 1 es. Tigo Sport 1. Yo lo tengo en canal 100. No sé ustedes cómo lo tienen. A mí no, dice. Yo también, dice. Creo por la señal, dice Axel. No, pero en el canal principal de Tigo está mostrando. En el canal habitual. Ahí hoy muestran los 3 partidos del fútbol paraguayo. Saque de costado, se reanuda el partido. 23 minutos. Se perdieron 5 minutos. En esa última situación, el partido continúa con el marcador en blanco. Hola Miguel, hoy ganó el fútbol, dice Miguel. Hoy ganó la simpleza del fútbol. ¿Qué tal el partido, Salva? Pobre Miguel, muy pobre hasta ahora. Más cortado que jugado. Ni una situación de gol, ni un remate al arco, nada todavía. Falta de vuelta. El árbitro dice tranquilo. La falta de Parzajuk. Bueno. La verdad, hasta ahora el partido iba a ir para Yepeva. Es la impresión de Parzajuk. El perjuicio del jugador del Sportivo Luqueño. De Jorge Mendoza. Vendrá el tiro libre que va a corresponder al cuadro azul. Mitad de terreno del cuadro de Olimpia. Vamos a ver si aprovecha Luqueño, que está levemente mejor en el partido. Levemente mejor. Es el que está buscando por lo menos. Eso hay que decirlo. ¿Cuándo vendrá el tiro libre? Atención. Viene el tiro libre que va a corresponder
al representativo de Luqueño. Ya vino la pelota en las manos del arquero. El partido continúa con el marcador en blanco. 0 para el Chanchón, que oficia de local. 0 para Olimpia. Va saliendo el cuadro de Cano. Espínola. Pelota larga de Espínola. Buscándola para Sacuc. Primero llegaba Leguizamón. Ya va bajando Rodrigo Rojas. La salida rápidamente por la zona zurda para que la maneje ahora y para que escape de buena manera. Atención, carga Luqueño, vino el remate. El golpe de cabeza defensivo para sacar esa pelota al córner por parte de Hugo Benítez. Primer tiro de esquina del partido a los 26 minutos del primer tiempo. Vino el córner, segundo palo, saca Román. Colaboraba Prato. Avanza Luqueño, ojo con esto, vino el remate. Y Olveira le puso el pecho a la situación y será córner. Desde sesgada posición le pegó al arco, al palo, donde estaba el arquero. Pero intentó. La sacó con la rodilla finalmente. La jugada de Otálvaro. Y el disparo de Alexis Villalba. Segundo córner que va a corresponder al Deportivo Luqueño. Y abajo José Leguizamón. José Leguizamón, que nació futbolísticamente en el Atlético Colegiales, al igual que Juan Escobar. Tiro libre, de ahí lo llevaron a Luqueño. Tiro libre que va a corresponder. Ninguno de los dos era defensor. Leguizamón se fue como volante central y Escobar como puntero por derecha. Comenzó en Colegiales y en Luque comenzó de volante por derecha. Tiro libre, punta derecha. 27 primer tiempo, vino el centro al área. El golpe de cabeza defensivo. Ahí está el rebote. Le pegaba a Tálvaro de zurda afuera. Será saque de meta. Por ahora tengo que decir que veo más banderas que gente en los dos balcones. Una pena que se juegue en 3 semanas. El público tampoco está entusiasmado. Pero hay que terminar el campeonato. Y hemos visto muy lindos partidos. Sí, Saúl era, no sé por qué. Sí, Saúl Salcedo. Ahí le preguntaban a Saúl si cómo está. Bueno. Y ahí el árbitro le dice que tiene que salir otra vez. Tiene que salir después para entrar. Ok. Muy parado. Y Carlos Paul colabora totalmente con eso también. Ahí el cuarto árbitro. Pero la camiseta parece que tiene algo de sangre. Bueno. Muy parsimonioso todos. Sí, le van a cambiar la camiseta porque tiene sangre. Ahí le van a revisar de vuelta la herida. Bueno, demasiado cortado el partido realmente. Muy, pero muy cortado el encuentro. Y continúa 0-0. Habrá lateral que va a corresponder al Deportivo Luqueño. Salva, ya viste lo de la plataforma Kik, paga muy bien, dice, hasta para los creadores de contenido pequeños, todos están dejando Twitch para ir ahí, dice, yo soy Alex. Sí, me dijeron ya, pero no. También me dijeron ustedes que Twitch era de la gran 7, que en Twitch se pagaba no sé qué, que cada uno entraba y que pagaba mucha gente. Muchísima gente pidió que hagamos Twitch y al final muy pocos son los que se van, muy pocos son los que aportan. No sé. No funciona, dice, el mío se trabó en el partido de 0, dice, a ese le hizo, a la pucha. Salva, mover el lugar desconectado un minuto y sigue, pues llamarle a un técnico, dice loco. A mí ya me funciona Tigo Sport, se me fue la señal por un rato, dice Marcelo. Yo no tengo Tigo, yo tengo una... Ah, ¿qué se llama Magis? Ah, original o pirata, dice. Y en ese no me funciona, original, dice. ¿Será que los dirigentes ya sabían que había poca gente, por eso pusieron Olimpia Luqueño el mismo día que Cerro versus Guaraní? Qué increíble, dice. Qué pena, no me funciona. Eso pasa ya que Tigo es muy estricto con la piratería. Tigo, cuando ve que le emiten pirata la señal a propósito, hace que salga mal. Dice, no soportan eso. Caigo el partido Salva, ni te cuento, Marcelo. Yo estoy culpando a Cerro por no funcionar. Dice, ay, güey, Pérez. ¿Qué culpa tiene Cerro? Ahí se desviaba la pelota. Otra vez era córner para el Luqueño. Tercer tiro de esquina para el Chanchón en este primer tiempo del partido. Olimpia es el que necesita imperiosamente la victoria y todavía no pudo agarrar una sola pelota. No pudo hilvanar una sola jugada de ataque Olimpia.
Atención, vino el centro, primer palo en la parte exterior de la red. Quiso sorprender, quiso hacer un gol olímpico, me parece. Lautaro Comas. Será saque de meta que va a corresponder al equipo de Olimpia. 30 minutos. 30 minutos del primer tiempo del partido. El encuentro continúa. 0-0. Entre Olimpia y Sportivo Luqueño. Luqueño con Olimpia. Ya recuperó otra vez Luqueño la pelota. Será lateral para el Auriazul. No pasa nada con Olimpia. 30 minutos de absolutamente nada. Ni una salida pudo hacer Olimpia. Olimpia solamente se ha dedicado a hacer faltas, a cortar y a entregar la pelota. Ahí está teniendo el balón otra vez Luqueño. Recuperaba Franco. Parsajuk. La perdió, después la vuelve a recuperar. La vuelve a perder. No sé qué dirán ustedes, pero Parsajuk no ha funcionado en ninguno de los últimos partidos que le he visto. Falta otra vez del jugador de Olimpia. No, al final es el de Luque. Protesta Hugo Benítez. La infracción en perjuicio de Matías Vera. Una serie de forcejeos, pero puso ahí el pie al jugador deportivo luqueño, Marcelo Ferreira, que es amonestado. El segundo del partido, el primero fue Alan Cano del Olimpia. Me funcionó y se trabó otra vez. ¿Sabe qué le falta a Axel? Le falta tierra. Bueno, en algún momento se vienen las variantes ya en Olimpia, me parece. O si no, Palermo lo que tiene que esperar es que termine este primer tiempo 0-0. Bueno, ahí está la barra del Olimpia, ahora sí se les ve. Creció la presencia de público, pero cuando empezó el partido, Sur estaba medio vacío. Llegaron tarde los muchachos. Norte también. Lo mejor que le puede pasar a Olimpia es que esto se termine 0-0 y que Palermo haga cambios. Olimpia no funciona. Y Cano no pasa nada. Bueno, que ya que debe muchos minutos por el tema del sub-19, lo puede meter a Pablito Rivero a ver si le da un poco de fútbol. Y después Parsajú no puede parar una pelota. Espínola y Román ni no se proyectan ni no. Acá lo que están haciendo más o menos buen partido son los dos volantes centrales. Y después que Luque no se anima más. Pero muy pobre de vuelta a la Olimpia. Muy pobre nuevamente lo de Olimpia. Está lastimado Matías Vera. Vamos a ver si continúa. La 79 como que últimamente entran tarde, dice Loco Produccional. Y algunas facciones por ahí se quedan entre semana en otras cosas. La pasada fueron... Y bueno, sabemos, no solamente en la barra de la Olimpia que hay eso, en toda la barra hay el tema del microtráfico. Aquí será tiro libre para el equipo de Cano, mitad de terreno. Salva, estoy en el tráfico sobre San Martín, qué suerte que no me estoy perdiendo de nada por el partido. No te estás perdiendo de nada, Sandro. La verdad, yo me estoy arrepintiendo de haberme apurado para transmitir este partido, ¿no? Creo que hubiese descansado bien nomás, cuando ahora se fue a cobrarle Vera. Se fue a cometer falta Vera, ahora amonestado Matías Vera. Segundo en Olimpia. Si no jugamos por la banda, nunca van a sacarle partido a dos delanteros como el Oso y Parsajú, dice Alan. La barra de Olimpia tiene una bandera que dice contra equipos chicos llegamos tarde, por eso es, dice. Y no es peor que al equipo hay que alentarle desde el minuto 1 hasta el final. Incluso yo recuerdo que antes, te voy a hablar de la hinchada de Olimpia ya que está jugando Olimpia. Si Olimpia jugaba a las 9 de la noche, a partir de las 20, ya era puro aliento. Se descansaba unos minutitos antes de la entrada de los equipos.
Y cuando iba a entrar otra vez era ya una verdadera fiesta de vuelta hasta el minuto, hasta que terminase el partido. Incluso después de terminar el partido. Muy caigüesos los muchachos ahora, ¿eh? Por lo que veo, ¿verdad? Salva te pone al tanto de cómo va el partido, caigüelo del partido, dice Marcelo. Dios mío, ese Parsajú ya se cree Roque y nada, hace ahora, dice loco. Prato Pio está jugando y está también, ni una vez lo nombraste, dice, cierto, el Ram. Ni una vez no lo nombré, solamente sacó una pelota de un corner. Solamente una vez. Ahí está Fernando Román. Franco. Benítez. Espínola. Espínola que mete una pelota larga hacia la punta. Estaba la marca de Diego Vera, pero carga Olimpia. Atención, dentro del área. Vino el toque para atrás. Sí, Prato arriba y afuera. Ahora sí. Le pegó arriba y afuera Prato. Se enojaba Cano. Pero Cano no iba a llegar a ese, pero Cano estaba muy adelantado. Aquí ganó bien Rodney Redes en el fondo. Mete el centro. Prato quiso hacer la primera, la verdad que tendría que haber tratado de bajarla, creo yo. Ahora sí apareció Olimpia. Fue la primera del partido. Hola Diego, saludo para vos. ¿Cómo están las cosas por Japan? Ay, perdón. Por Japón. Sí, juega, pero nada. Se dice loco. Hola, Salva al hincha, ya sabes lo cómo es cuando va mal caigüelo perro, dice Lucas. Pero ¿dónde es lo que le va mal a Olimpia? Está peleando el título. Pero después todos te dicen en la buena y en la mala. Bola. Habrá salida que va a corresponder a Olimpia. 37 minutos del primer tiempo. Tenés razón, Salva. Se canta ahora antes que comience el partido. Al menos en mi época era así, ¿verdad? Cuando yo me iba a la cancha como hincha. Tanto Olimpia como Cerro, Luque. Ahora la hinchada de Luque, por ejemplo, en los últimos tiempos siempre llega después de comenzado el partido. Antes entraban en el segundo tiempo los que no tenían su entrada. Pero la mayoría ya entraba mucho antes. Después vino la moda que se le dejaba en el medio. Eso se llama hace poco, ¿verdad? Se le dejaba en el medio el lugar para la barra central, ¿verdad? Y entraban 15 minutos antes. Bueno, se enojan los del Banco de la Olimpia también. No sé, tendrían que enojar por el rendimiento de su equipo. Absolutamente nada, Olimpia. Va saliendo Luqueño. Pero todos se enojan contra el referee. Porque cobra una mano, porque no cobra una mano. Todo el mundo se enoja contra el referee y no se enojan consigo mismo. No están haciendo nada en la cancha. Carga Luqueño, vino el remate cruzado. Y Olveira. Responde bien Olveira. Al fin Prato, dice loco. Para mí que la estrategia de Palermo es aguantar el primer tiempo y en el segundo tiempo meterle a Eri y a Rúa, dice el Ram. Prato quiere hacer cosas que su físico ya no le da legalmente, dice. Sí peleando el título, pero hay que admitir que ni sabe cómo estamos peleando la punta, pero la verdad que jugando legalmente a nada, dice Lucas. Y ver qué sale. Bien, Salva, calorcito ya por acá, te cuento, ya tengo ansiedad por la selección sub-23 y la mayor, dice Diego. Sí, seguro. A mí la mayor no es que me está despertando mucho hasta ahora, ¿verdad? Seguro que en el momento sí, pero no me genera mucho. La sub-23 sí me está preocupando, ¿no? Es lo que me da ansiedad porque me preocupa. Muchos no están jugando, algunos juegan poco. Y no ha aparecido nadie más, excepto Aguayo, pero Aguayo ya no puede, porque Aguayo apareció después que ya se cerró la prelista. Y nadie sabía que Aguayo iba a explotar. Ahí estaba la salida, el despeje. O me van a decir que hace 2 meses todos ustedes creían que Aguayo iba... ¿Verdad? Digo yo, muy shaikwa. Ahí está la salida de Salcedo. La tiene Saúl Sabín. Metiendo la pelota al fondo. Ya estaba la marca por intermedio de Diego Vera. Lo mejor que le puede pasar a este primer tiempo es que termine o que venga un gol. Pero Luque tampoco patea al arco. Trata de salir, trata de atacar, trata de mover por los costados, pero las 2 intervenciones de Olveira fueron de remate cruzado tipo centro. Y ahora viene la carga para Olimpia. Ahí está Redes. Redes, lo más peligroso de Olimpia. El centro largo al área. La bajaba Cano. Román. Ahí está Román. Quiere ganar el fondo Fernando. Balón que se desvía y será córner. Primer tiro de esquina para Olimpia en todo el partido a los 40 minutos.
Es notable como Olimpia sin Derli es totalmente otra cosa, dice Marcelo. Urgente Derli para el segundo tiempo, dice Loco. Tiro libre de esquina que va a corresponder al equipo de Olimpia. Sobre 40 minutos de este primer tiempo. Ahí está colocando la pelota Rodney Redes. Redes para el envío. Atención, vino el centro. Primer palo muy corto. Vamos Luqueño, vamos a ganar, dice Luis Javier. Axel Erizo dice, jeje, posible termina 0-1, mi opinión, no sé también quién va a ganar hoy Salva, ¿qué vos decís? Y el que meta gol le va a ganar, pero así como están jugando los dos, si así nomás van a seguir, pueden jugar 3 días y va a terminar 0-0, aunque ahora viene la carga de Luqueño, ya está adelantado, posición adelantada, dice la asistente Nadia Fernández, que cubre el ataque de Luqueño en este primer tiempo. Sí, estábamos ahí. Aunque en esta repetición, medio que... Bueno. Lo mejorcito de Olimpia en este partido, Rodney Redes, sinceramente. Y Luqueño, el que marca las pautas es Rodrigo Rojas. Ahí está Redes en el piso. 41 minutos y medio de este primer tiempo del partido. Ahí Maná se enoja, le dice al referee, mirame que se tiró. Bueno. Reiteramos a primera hora. Tremenda victoria de Sudamérica, 6-3 sobre Tacuarí. Tacuarí juega con Cerro el próximo sábado. Avanza Olimpia, buena la jugada de Espino. Espino le metió el centro a las manos de Alfredo Aguilar. Ganó bien, se fue hasta el fondo, pero el centro muy corto. O son cortos, son largos. Muy atrás, muy adelante. Busca el avance Luqueño. Hay falta. Infracción. Tarjeta amarilla para otro jugador de Olimpia. Ahora para Rodney Redes. Tercer jugador de Olimpia que se ha amonestado. Lo superaba en velocidad, se iba así. Falta, lo cruza abajo. A Diego Vera. Perdón, a Lautaro Comas. Tiro libre que va a corresponder al equipo del Sportivo Luqueño. Última parte de este primer tiempo del partido. Después Cerro Porteño contra Guaraní. Para cerrar esta jornada. Mañana el último partido. General Caballero en Mallorquín recibe a Sportivo Trinidense. Saludos a Liz, a Osmar, a César, al querido Julio Domínguez, que también nos están escuchando, a Ariel Centurión, a Ale, a Álvaro Ayala, a Rorro, al querido Ribis, que estuvo con nosotros también en el partido de Atalanta. Tiro libre que va a corresponder a Sportivo Luqueño. Atención. Está la pelota quieta. 44 minutos del primer tiempo del partido. Vino el envío muy corto. Y Luque también, como que no pueden levantar la pelota, como que todo termina corto, como que todo termina por ahí nomás. El lateral que se cumple rápidamente otra vez para el Luqueño. ¿De qué te sirve también dominar un partido si no generás nada? Ni una situación clara de gol tampoco para Luqueño. Al final le diré que la más clara termina siendo la de Rodney Redes, que termina con el remate mal de Prato, ¿verdad? Si vamos a ir al caso. Ahí está Prato. Ya recuperó otra vez el equipo del Sportivo Luqueño. El toque para atrás. Rebobinaba Rojas. Leguizamón. El pase para Otálvaro. Más atrás otra vez para Leguizamón. La va manejando Sportivo Luqueño. Estamos llegando a los 45 de este primer tiempo del partido.
Ahí se vino la salida para el Chanchón. Sinceramente, partido iba ahí payepea. No pensé, así como no pensé ver que al Leverkusen hoy le iban a pintar la cara, más allá del 70-30 de posesión del equipo alemán, que chutó una vez al arco a los 44 del segundo tiempo. No pensé que este partido Luqueño Olimpia iba a ser tan pobre. Centro largo de Luqueño. Pelota al área, saca Saúl. Tarjeta de amonestación ahora para Otálvaro. A ver, tenemos 2, 4, 5. Tenemos más tarjetas que remates. Impresionante. La tiene Olimpia. Ahí está el envío. El despeje largo. Sacaba Benítez. Peleaba Román. La levantaba Román. Se jugarán 4 minutos más. Llegamos a los 46 con 40. El toque va para atrás. No hubo falta, dice el juez. Quedó sentido un jugador de Olimpia. Avanza Luqueño ahora. Atención. La traslada Maná. Hace la pausa. Termina perdiendo el balón, pero recupera Rodrigo. El avance otra vez para el equipo Azul. Lautaro Comas. Ahí estaba la habilitación. El toque a la derecha para Otálvaro. Otálvaro va a meter el centro. Otálvaro lo hace. Se desvía y será córner. Tiro de esquina. Cuarto tiro de esquina para el equipo del Sportivo Luqueño. Esto que se termina. Cuando el árbitro Cardo Paul va a revisar al jugador de Olimpia, que está sentido. La jugada anterior. Hay un forcejeo de Rojas con él. Al tratar de cubrirse, cae sobre su rodilla Román. Esto puede ser grave. No hay una falta del jugador de Olimpia. Es un cuerpo a cuerpo arriba. Vendría a ser cadera con cadera. Pero termina cayéndose mal, se le traba la rodilla al caer, me parece, a Fernando Román. No es que se está haciendo, probablemente es una rotura, aunque ahí lo doblaron un poquitito. No, creo que es un susto nada más, porque si era algo más grave vamos a ver si cuando se para. Bueno. Ok. Ojalá que no sea nada grave. Lo peor es que un jugador se lesione. Siento mucho cuando un jugador se lesiona. Tiro libre de esquina que corresponde a Luqueño. Puede ser la última jugada de este primer tiempo. Avanza Luqueño. Otálvaro mete un centro pasado. Segundo palo. Olveira. Se queda con la pelota Gastón. Se va a terminar el primer tiempo del partido. Últimos instantes del primer tiempo. Habrá lateral que va a corresponder a Olimpia. Se va a ir la primera mitad en este preciso momento. Ya vino el toque para atrás. Tiempo adicional cumplido. Va a dar un minuto más seguramente por lo último. Está teniendo la pelota el cuadro de Cano. Lento, toque aquí, toque allá y después una pelota larga para que corran. Fácil para los defensores. Ahora el rebote fue para Olimpia. Viene otro centro al área. Ganan un córner. Tiro de esquina para Olimpia. Habrá que ver si hay tiempo para la ejecución. ¿O qué dice el árbitro? Ya se cumplió el tiempo adicionado, pero por la situación de Román creo que se dio un minuto más. Tiro libre de esquina que va a venir para el equipo de Olimpia. Atención. Ahí vendrá el centro de la punta derecha. Le pega a Rodney Redes. Está el envío de Redes. El golpe de cabeza termina siendo defensivo. Rebota para Román. Román que le pega arriba y afuera. Y ahora sí.
Ahora sí se va a ir el partido, se va a ir la primera mitad del compromiso. En este preciso momento, final de la primera etapa, final del primer tiempo, están empatando Sportivo Luqueño y Olimpia en un feo partido 0-0. Bueno, escriban sus mensajes. En un minutito ya vuelvo para compartir con todos ustedes. Vamos a hacer una recarga de hielos Iceman para seguir disfrutando de un rico tereré. Y ya vamos a ir viendo el menú de La Farola para ver qué se cena esta noche. En La Farola Restobar, tu mejor lugar en Cacupé. Para tu almuerzo, para tu cena, La Farola Restobar. En la esquina del Colegio Cristo Rey. Concepción y Teniente Fariña, en la capital espiritual de la República. La Farola Restobar. Una aventura de sabores, sin lugar a dudas. Ya venimos enseguida. A seguir leyendo sus comentarios, a ver qué están opinando los muchachos. Saludo a toda la gente que nos escucha también a través de City, a través de YouTube. Hola Julio César, corazones blancos y negros. Bueno, a ver. Es notable cómo limpia sin Derlis, urgente Derlis para el segundo tiempo. No puedo creer lo que estoy viendo, realmente me quiero arrancar los ojos, dice Joaquín Morinillo Finestra. La verdad, lamentable el primer tiempo. Qué pena lo de Aguayo, dice Diego. Gracias, Diego, por el aporte para la hierba. Derlis González también amonestado en el banco por protestar por la falta de Rodney Reyes. Dice, mira, y va a entrar y va a entrar condicionado. Hay que ver si Palermo lo mete en estas condiciones, ¿eh? Y protestó muy mal luego también, ¿eh? Realmente, aparte no da ni el partido. Yo soy jugador, estoy en el banco y le voy a mandar carajo a mi compañero porque no están haciendo nada. Antes que preocuparme por el referee. No sé, digo yo, muy serio. Después de mucho de Derlis jugó bien el partido pasado, esto seguido comienza a plaguearse, dice Sandro. ¿Cierto? Los jugadores se tiran y hacen horas después que se da la adición y luego no se juega el tiempo adicionado. ¿Será que los árbitros se percatan de eso? Dice. Sí, pero ya no van a volver a dar. Ahora sí que dio uno más. Salva así para la sub-23, no hay muchos que están jugando, entonces mejor llevar a los que están en Europa, igual si no están jugando. Derlis condicionado ya con amarilla antes de jugar, dice Marcelo. Y sí, Olimpia tiene ahora mismo amonestados a Cano, Vera, Redes y Derlis González. 4. Y Derlis todavía no entró en. Pero seguramente va a entrar. Luqueño tiene amonestado a Otálvaro. 5 amonestados en este primer tiempo. 5 amonestados en la primera etapa de este compromiso. Bueno, saludos al querido David también. Está de aniversario de la Liga Alto Paranaense de Fútbol. La Liga Alto Paranaense es la liga que reúne a los clubes de Juvenau, Oligado, de la zona de las Colonias Unidas. Hoy está de aniversario entonces.
la pujante zona de nuestro país, evidentemente. Bueno, periodo de descanso. Muy poco realmente, muy poco lo que hemos visto en este primer tiempo del partido. Ojalá realmente que mejore el segundo tiempo, si no, esto hasta soy capaz de declarar eso. Dibujartis oficial primero, dice, saludos Dibujartis. Primera vez que te vemos por el chat, estás en el chat de Radio City. Bienvenido. Che, cuídense de los mosquitos, impresionante los mosquitos después de todos esos días lluviosos o de la humedad que tenemos después de este calorcito y los mosquitos hoy, impresionante, impresionante, así que cuidarse de los mosquitos. Dopaiti la dengue, señores, Dopaiti la dengue. Dopaiti la dengue. Bueno, ya voy a ir leyendo de vuelta sus mensajes, a ver qué están comentando. Yo jugué con la selección de Alto Paraná, Salva, dice Diego. ¿En qué año jugaste, Diego? Desastre el partido, Salva, dice Miguel. ¿Qué le pasó a Aguayo? Dice Pablo. No, y que no, ya no. Viste que se hace una prelista, pues, para los Juegos Olímpicos. De 50 y algo de jugadores, y cuando se hizo eso Aguayo no figuraba ni en la primera de Cerro, ¿verdad? No le pasó nada de lesión ni nada por el estilo. Terminó el partido y ahora ya anda Tigo Sport, dice, el primer tiempo recién terminó. Pablo nada, no pudo entrar en la lista para los Olímpicos. Dice, pero vamos a decir eso, yo creo que eso es algo administrativo que podría solucionarse. Me dijeron que no, ¿verdad? Pero habría que ver, habría que ver. Bueno, sigan escribiendo sus mensajes, ya seguimos enseguida.
Bueno, les recuerdo que el mejor lugar en la ciudad de Caacupé para almorzar y cenar es La Farola Resto Bar, que está en el centro mismo de la capital espiritual de la República, avenidas o calles Teniente Fariña y Concepción. Ahí está La Farola Resto Bar, con un menú realmente exquisito y bastante variado, muy pero muy variado realmente. Además, en horario nocturno tenés diferentes tipos de hamburguesas. La hamburguesa 4 pisos es una locura, espectacular, impresionante. Tenés hamburguesas, tenés lomitos, tenés pizzas en más de 30 variedades y además tenés el menú con los platos calientes. Es realmente delicioso todo lo que te ofrece La Farola Resto Bar en la ciudad de Caacupé. Bueno, a ver qué más están comentando los muchachos. ¿Cuánto pidió 320 yenes, Diego? 15.000 guaraníes. Muy bien, muchas gracias. Hay que hacer la gran ganar en segundo tiempo con 2 goles en 5 minutos, dice loco. En 2007 sub-15 Hugo Salva jugaba en el Olimpia de La Pachal cuando eso, dice. 15.000 y moneda, dice Marcelo. De Bruin se va a la MLS, Liga de Retirados legalmente, dice, sí. ¿Dónde leíste eso? A los 17 sí ya debuté en primera, dice. Medio amateur para hacer la organización del fútbol en los Juegos Olímpicos. No se puede hacer una lista 5 meses antes del inicio, dice el Ram. No es una lista, es una lista tipo de reservado, por llamarlo de una manera. ¿Metiste goles, Diego? Te preguntas, loco. Yo también te pregunto, ¿en qué posición jugabas? Yo casi me fui a jugar un campeonato en obligado, en el Independiente. Pero al final no se pudo. Bueno. Qué bárbaro, qué pobre primer tiempo realmente. Qué pobre primer tiempo. La verdad, habrá sido... Creo que apenas, pero por poco, le supera a aquel General Caballero. ¿Contra quién? El General Caballero Guaraní fue que vimos también y que fue desesperante. Apenas le supera. Apenas. Apenas. Leonardo dice, mi vacuna Johnson & Johnson no cubre el dengue. Da igual, dice. Ese tema de la vacuna también. Bueno. Saludos a Sonia. También a Ariel que nos está escuchando. A Carlito Colmán. Muchas gracias. A Justo. A Nidia. Todo pendiente por el Olimpia, pero hasta ahora no pasa nada. Vamos a ver en el segundo tiempo. Vamos a ver en el segundo tiempo. Vamos a ver qué onda, como dicen ustedes. Bueno, por ahora realmente muy pobre el partido. Muy, pero muy pobre el partido que hemos visto en este primer tiempo. La verdad, siempre uno quiere ver algo más cuando se trata de Olimpia, cuando se trata de Luqueño. El que buscó, el que trató, el que intentó, pero tampoco con demasiada fue Luqueño, ¿verdad? Pero si vamos a hablar entre los dos, Luqueño estuvo algo mejor que Olimpia. Algo mejor. Pero tampoco nos generó ni una sola situación de gol. Acá tenemos que decir que Olveira fue figura. ¿Por qué? Porque tapó dos pelotas a un centro rasante de la derecha y salió a colgar otro. Porque no. Alfredo Aguilar ni no sudó todavía. Realmente. Y cuando uno ve así, volvemos a lo mismo que ya hemos hablado tantas veces a lo largo de esta apertura, ¿verdad? Sobre todo en los últimos partidos. Es increíble que Olimpia esté peleando todavía por el título. Es increíble que esté en la parte alta todavía de la tabla. Con chances, incluso. Porque la verdad no juega absolutamente a nada. Bueno, vendrán cambios en el equipo de Olimpia. El primero que va a ingresar es Derlis González. Creo que no hay mucha vuelta que darle a esta cuestión. Va a entrar Derlis González. Ahí el saludo también de Otálvaro, de Alfredo Aguilar, con integrantes del plantel de Olimpia. Se viene el segundo tiempo de este partido, en instantes nada más. Va a arrancar la etapa complementaria. Derlis González a la cancha.
Se retiró Kevin Parsajuk. No aportó absolutamente nada también Parsajuk. Va a comenzar el segundo tiempo del encuentro. Va a autorizar Carlos Paul Benítez. Vamos un poco más, muchachos. O si no, vamos a quedarnos dormidos. Arranca el segundo tiempo del partido. Ya vuelven a jugar Sportivo Luqueño y Olimpia. Derly González por Kevin Parsajuk. Con esto Lucas Prato irá más de 9. Aunque después creo que Olimpia tiene que meter a un 9 más, ¿verdad? Que vamos a ver. Me parece que hay un excesivo cuidado, respeto también por lo que es Sportivo Luqueño, que no digo que esté mal, ¿verdad? Pero acá el que necesita es Olimpia, viejo. Está teniendo la pelota Luqueño. Rápidamente ya le robó de vuelta el balón Luqueño Olimpia. En el reinicio del partido. La va teniendo Sportivo Luqueño con José Leguizamón. Pelota en el medio. La maneja Luqueño. La tiene Luqueño. Toca Luqueño. Ahí vino el envío. Busca el avance el cuadro de azul. Atención. Marcelo Ferreira. Balón que se desvía. Olveira que evita el córner, pero será saque de costado. Será lateral que va a corresponder al equipo de Luqueño. Se cumple rápidamente. Atento, vivo. Rodrigo Rojas. Ahí está Rodrigo. Después del lateral decía. El toque para Vera. Vera mete el centro. Se desvía Espínola. Será lateral. Otra vez para Sportivo Luqueño. Que vuelve a comenzar tomando la iniciativa. Ahí viene el saque manual por intermedio de Vera. Vera que mete la pelota al área. Buscando a Ferreira, no la pudo parar. Espínola que gira, apretado por la raya. La saca otra vez hacia el costado donde está Vera. Vera mete otro centro. Otra vez impacta en el jugador de Olimpia. Nuevamente será lateral para Luqueño. Si gana Cerro, ¿cómo queda la tabla? Dice Pablo. Y empata de vuelta con Libertad. Libertad tiene 39, Cerro 36. Si Cerro gana, va a 39. Este empate está dejando sin chances a Olimpia y Luqueño en la lucha por el título. Aquí se viene la salida. Busca el avance el cuadro franqueado. La tiene Román. Entregan para el medio. Ya están sacando Vera para Salcedo. Con Hugo Benítez. Maldita liga de hamburguesas, dice loco. Hasta ahora no entiendo a qué quiere jugar Palermo, pero se soluciona con buenos cambios como la otra vez, dice Rodrigo. Y vamos a ver si funcionan los cambios. Pelota larga para Prato. Atención. No la puede terminar de alcanzar. Después allí en esa pelea. Alan Cano era. Lo que preocupa en Olimpia es la absoluta falta de creación, la absoluta falta de ideas. Porque a veces recuperan la pelota e inmediatamente la vuelven a perder. Y cuando recuperan no son capaces de generar una jugada. Vez pasada contra Guaraní fueron 2 chispazos. Ahí. Sinceramente hablando. Aquí viene la salida. Conste que después Olimpia jugó relativamente bien. El segundo tiempo contra Guaraní tal vez fue lo mejor que mostró Olimpia desde que está Palermo. Pero ahora volvimos a lo de siempre. Hoy nomás lo veo a Luque que no tiene el poderío ofensivo como para... Mucho toquecito Luque también, pero no. Pelota larga a la punta. Peleaba Rodney Redes. El que perdió y luego entra más de Fernando Cardoso. Está teniendo la pelota el cuadro de Cano por intermedio de Franco. Salcedo. Creo que por ahí estará Román porque no se ve del hermoso zócalo comercial que tiene la transmisión. Ahí vino el envío. Pelota que va quedando por el medio. Nuevamente para Olimpia. Benítez. Franco. Román. Quiere irse Román por la punta zurda. Buena pelota metida para Derlis. Atención. Oportunísima. La marca era Cano el que no podía. Ya va saliendo Luqueño ahora. Aunque presionaba Olimpia. Será lateral. Que va a corresponder al cuadro de Cano. Ahí lo tacleó Fernando Román en la última. Era falta, ¿eh? No, dice Carlos Paul. Levántese, dice Carlos Paul.
Salva que cuál vacuna te pusiste, dice. Tanta vacunada ya tuve en mi vida que ya no me acuerdo cuál. Sos el mejor, Salva, saludos, ese transatlántico leyenda. Gracias, transatlántico, pero somos uno más. Se va Román a saludarlo a Cáceres. Aguilar, el arquero de selección, Gina, dice. No sé, hay que agradecer que al menos peleamos con este nivel. No sé hasta cuándo, nomás tengo que soportar este juego de Olimpia, dice loco. Hasta el sol Tacuarí, hoy dio más gusto que la final de la Europa League. Este partido juntos, dice. Se emociona el innombrable con la posesión de Luqueño, dice. Pero yo no lo tenía, Luqueño, tratando de tener tanto la pelota. Avanza Olimpia, corta oportunamente Leguizamón. Ya estaba la marca. Entre Mendoza, corta Otálvaro ahora. Buscaba salir. Pero había falta, se la cobran a Rodrigo. Jugaba delantero y a veces engancha en la Liga Alto Paraná en la sub-17, salí vicecampeón con Olimpia, hice como 15 goles en esa temporada. Dice, ay, jueguete, muy bien ahí. Redes es el único extremo puro que tiene Olimpia, es imposible ser incisivos. A ver, ahora solo Oso arriba, capaz de más juego combinado por fuera. Es mi humilde opinión, dice Alan. Y vamos a ver, hay que potenciar lo que se tiene y lo mejorcito y explosivo que tiene Olimpia de Redes, y encima tiene que hacer trabajo de recuperación, dice Alan, ¿cierto? Ahí está el tiro libre de Román. Pelota que va hacia el área, la metieron, ojo con esto, está solito, a las manos de Aguilar. Increíble lo que acaba de perder Olimpia. Increíble lo solo que estaba Alan Cano. Pelota larga al segundo palo. La bajaron al medio, solito estaba Cano, Hasta podía haberla bajado, haber hecho un par de cabecitas, no sé. Cabecea de primera, justito, solo, estaba solo. La más clara situación de gol llegó con este tiro libre. La desperdició Cano. La tiene Luqueño ahora por intermedio de Otálvaro. Buena pelota para Maná. Ahí está la devolución. Corta Román. A ver si esa jugada despierta un poquitito más al partido. Ya estaba la marca. De Vera. Busca la salida del equipo franqueado. Lo va consiguiendo. Limpiamente, ahora para Derlis. Entrega mal, Olimpia en la salida, recupera Luqueño, atención con esto. Se viene el avance del cuadro azul. No hay falta, dice el juez. Hace rato se cobraba todo, ahora no se cobra más nada. No digo que todas estas han sido faltas, ¿verdad? Lo digo nomás que hace rato se cobraba cualquier cosa. Pelota larga, equivocada. Impresionante. Cuando vemos la reiteración en el centro de Román. Ganó Benítez solito. Era cabecear de frente, Mitay. La quiso colocar. No, este tiene que reventarla. Estoy coloco. Así ataca al arquero que sea por su mérito, no porque vos se la entregaste. Bueno, está sentido el jugador Olimpia. Franco ahora. ¿Quién diría que hace 2 años el futuro jugador del Chelsea jugaba en Olimpia? Dice Gabriel. ¿Hace 2 años? Está sentido Franco. Bueno, ahí está. Algo lastimado Franco también entonces. El partido continúa con el marcador de 0-0. 0 para el Luqueño, 0 para Olimpia. Espera un ratito, dice Carlos Paul. Ya se va a reanudar el partido. Va saliendo Luqueño. Leguizamón. Para Vera. Le colocaste a Salva a Gabriel. Dice, sí, la verdad que no entiendo. Hace 2 años el futuro jugador del Chelsea jugaba en Olimpia. ¿A cuál te referís? Tantos jugadores tuvo Olimpia supuestamente en la órbita del Chelsea que... Si ahora la Roma le está siguiendo a Aguayo también. 6 partidos tienen en primera y ya le sigue la Roma supuestamente. Y el City, según usted, ¿verdad? Y según algunos
algunos medios de HM, de humo modulado. Aquí se vino la salida, pelota larga a la punta. Trata de salir Olimpia ahora por intermedio de Derlis. Se metió Derlis. La traslada Derlis. Habilitación por la zona derecha. Atención, la carga por Olimpia. Vino el centro, termina sacándole Guizamón. El partido continúa con el marcador en blanco. Sobre 10 minutos del segundo tiempo. Esta fue una relativamente buena de Derlis con Rodney Redes, que mete el centro a ras del piso, pero el despeje oportuno para sacar esa pelota. Y lo pasa pelota de Luqueño. Lentamente pasan el balón ahora. Bueno, será lateral para el equipo de Olimpia. Ya está para meter el balón en circulación Carlos Espínola. Ahí está Espínola. Ya vendrá el envío. Balón que va al área. El golpe de cabeza defensivo de Leguizamón. Recordemos que no juega Pablo Aguilar porque está lastimado. El capitán del equipo del Deportivo Luqueño. Ya hace algunas fechas. El centro pasado, largo. Ya salió esa pelota. Será saque de meta que va a corresponder al equipo Deportivo Luqueño. Mejoró un chiqui el partido. O sea, porque Olimpia salió un poquitito más. Pero con este tipo de centro, así nomás otra vez. No. No es tampoco. Bueno. Creo que Gabriel se refiere a Ramón Sosa, Salvador. No sé si se va a ir al Chelsea. Aparte, o sea, jugó en Olimpia, ¿verdad? Porque jugaba en Olimpia. Porque no era jugador de Olimpia. Aquí se vino la salida. Ya recupera otra vez Luqueño. El toque para atrás para Alfredo Aguilar. Ahí está Aguilar. Presión Olimpia ahora en la salida de Luqueño. Vino la habilitación para Otálvaro. Balón que se pierde por un costado. Será lateral para el equipo franqueado. Aquí Luqueño se complicó con el tema de salir jugando. Será lateral que va a corresponder al cuadro franqueado. Ya está para sacar Fernando Román. Ojalá se vaya al Chelsea. Avanza Olimpia. El centro se desvía. Será córner. Primer tiro de esquina del segundo tiempo y va a ser para la franja. Tercero del partido para el Decano. Porque si se va al grupo City, le van a mandar en cualquier lado. Cierto, dice Loco. Una lástima que en Olimpia no supimos aprovechar a Sosa en 2010. Por ahí era que el Chelsea supuestamente también le quería a Richards. Tiro libre de esquina. Atención, vino el centro solito. El golpe de cabeza afuera otra vez. No pudo conectar. Saúl Salcedo entró muy bien por el medio Saúl. Ganó, dio el picotazo. Me parece que la pelota se rebala en el hule que tiene, en el látex que tiene por la cabeza. No le pudo dar de lleno. Otra buena de Olimpia con el fútbol aéreo. Van dos. Con esa arma. 13 minutos del segundo tiempo. El partido continúa 0-0. 0 para Luqueño. 0 para Olimpia. Resultado que está dejando a ambos fuera de la lucha por el título. Bueno, Olimpia con esto estaría, si termina empatado, ¿verdad? Olimpia queda a 6 puntos y quedan 9 por jugarse. Debería Olimpia ganar los 3, incluyendo a Libertad en la próxima. Libertad perder por lo menos un partido por el camino. Y que Cerro, para empezar, no gane hoy. Y que después no gane otro partido. Para que Olimpia llegue con chances a la última fecha. O sea, matemáticamente con el empate Olimpia no está todavía fuera de la lucha. Pero lo que le puede favorecer es que la última fecha juega con Libertad. Pero tiene que esperar que Libertad pierda un partido más por el camino. Porque después si quedan 3 puntos y en la última fecha Olimpia le gana y lo iguala a Libertad, Olimpia va a tener ventaja deportiva sobre Libertad, como la tiene Cerro. Porque en la primera ronda empataron y en ese hipotético caso que estamos hablando, si gana Olimpia en la última fecha de Libertad, con punto igual Olimpia sería el campeón. Pero para eso también Cerro Porteño
Tiene que no ganar 2 partidos. Había falta de Derlis González. Claro, empujón fue ahí de Derlis. Tiro libre peligroso que va a corresponder al equipo del Sportivo Luqueño. 15 minutos del segundo tiempo. El partido continúa con el marcador en blanco. Jaja, dice. Lo de Richard Ortiz al Chelsea era 2012 con Recanate como presidente. Dice, no supimos aprovechar a Sosa, qué lástima, dice loco. Tiro libre, cuando va a haber cambio del equipo azul. Ingresa Rodi Ferreira. Se fue Otálvaro. Rodi por Otálvaro, la primera variante. Y se va a ir Rodrigo Rojas. Bueno, hay cambios que a veces hay cosas que a veces yo no entiendo de lo técnico. Para mí Rodrigo Rojas es la manija del equipo. Bueno, sí, está bien, mete otro delantero, pero yo no lo veo funcionar a Comas ni a... Bueno. Vamos a ver ahora con un volante menos luqueño. Con un punta más y con un volante menos. Sí, está bien. Vas a ser más ambicioso con esto Cáceres, pero... Bueno, la verdad que el mediocampo Olimpia no para ni colectivo tampoco. Vino el golpe de cabeza, la pelota que va afuera. Salva para vos, Sergio Díaz tiene que dejar de jugar en Grecia en cualquier liga, que nadie va a buscar un club medio pelo de Argentina, nomás ya. Y puede ser, no sé, un club medio de Argentina, sí. Creo que sí, puede ser. Cuando estaba recuperando su nivel en Cerro era que se lastimó en esa Copa Libertadores. La salida será para el equipo del Olimpia. El partido está igualado 0-0. Muy poco realmente lo que vemos en este partido. Pero por lo menos algo más en este segundo tiempo. Por lo menos algo más. Ahí está teniendo el balón nuevamente el equipo franqueado por intermedio de Hugo Benítez. Saliendo Benítez. La va manejando el equipo de Cano. Filtraron bien una pelota para Román. Mete el centro por el área. Quedó. Atención. Está el remate. Bien la marca. Oportunísimo el cruce realmente. Allí el defensor del Sportivo Luqueño. Ya sale Olveira. Yogo Ruinda peste, dice Gabriel Silva, con Seizao. Bosé está certo. Aquí vino el envío. Ya está recuperando nuevamente el equipo franqueado. Avanza Olimpia. A ver si se despierta el decano. Vino el centro, a ras del piso. Se desvía, será córner. Segundo tiro libre de esquina que va a corresponder al cuadro decano. De lo mejorcito de Olimpia, Rodney Redes. Se vienen cambios en Olimpia. Variantes en el cuadro decano. Uno de los que se va es Matías Vera. Se produce el ingreso de Eric López con la 37. Y Carlos Arrúa con la 32. Atención, vino el córner. Pelota que se abre, golpe de cabeza defensivo. Busca la salida a través del cuadro decano. Salva, este fue el primer título internacional de Atalanta. Sí, señor, tengo entendido que sí, Marco. $3-0, ¿quién diría? Ya se queda Alfredo Aguilar con la pelota. Sergio Díaz recuperó algo de su nivel y rápido se quiso ir otra vez de Cerro. Después volvió y se lastimó otra vez. Nunca me voy a olvidar a su mamá lo que dijo por Sábades. Ah, yo pensé que por mí. Bueno, sí, dice por mí, parece. Bueno, ahí está la salida. Está teniendo la pelota el cuadro de Olimpia. Saúl Salcedo. El partido continúa con el marcador en blanco. Lateral que va a corresponder a Olimpia. El saque manual que se cumple. Ahí vino el envío. Intentaba Derlis. Ya está la marca de Rodi. Rodi Ferreira. Otro que jugó en Olimpia. Lo reemplazó Otálvaro. Porque Rodi últimamente de Guaraní se fue a Luqueño.
Quiere la réplica ahora el equipo luqueño. Atención, hay peligro en este. Si la alcanza. No la alcanzó. No la alcanzó. No es que haya mejorado mucho tampoco el partido. Pelota a la punta, ¿para quién? Para nadie. Ya se queda Aguilar con la pelota. Alfredo Aguilar tenía la salida del equipo de luqueño. El toque que va para el medio ahora para Jorge Mendoza. Los que se retiraron del luqueño, reiteramos, Rodrigo Rojas y Sergio Tálvaro. Ingresaron Rodi Ferreira con la camiseta número 2 y Diego Fernández con la 26. Las variantes del equipo deportivo luqueño. Va saliendo Salcedo. Mientras que en Olimpia, recordemos que ingresó Derdy González. Después Eric López y Carlos Cerrúa. Cuando hay falta, queda sentido el jugador de... La falta la comete Rubén Ríos. A ver. Cuando saltaba el Olimpia lo toca abajo. Y termina cayendo muy fuerte el jugador franjeado. En Olimpia salió Matías Vera, también Alan Cano y antes Parzacuc. El cambio en el equipo deportivo luqueño también. Uno de los que se va del 37 Comas. Ingresa Sergio Fretes. Sergio Fretes a la cancha también. En el equipo auriazul. Y me pareció verlo a Derlis y Alegre también ingresar. Al final no va a entrar otra vez. Parece ser Lucas Barrios. Bueno. Tiro libre que va a corresponder al equipo de Olimpia. 22 minutos del segundo tiempo. Cuando estés por Cacupé, querés almorzar, querés cenar, querés disfrutar de una rica cerveza, de un rico trago, descansar, disfrutar de buena música, La Farola Restobar, Teniente Fariña y Concepción, a una cuadra de la plaza central de la ciudad de Cacupé. Ya recupera Sportivo Luqueño y se viene la contra, atención. Avanza el cuadro azul ahora. Ojo con esta intención ofensiva. Balón que va para Fretes. Metió más rapiditos ahora Luqueño. Habilitación al fondo de cancha, va a ganar la raya, vino el centro, queda la pelota, está para el gol, Olveira, Olveira, fenomenal Olveira, sigue el peligro, pelota dentro del área, el remate cruzado, la sacaron, increíble cómo se salvó Olimpia por 2 veces, increíble, gracias a Olveira el partido continúa 0-0, gran tapada de Olveira, lo dejaron solo, a placer al jugador luqueño, estaba para fusilarlo, salió Olveira. Salió Olveira, le puso pecho a la situación. Salvó Olveira, Salvó Olveira la situación, o si no estaba el primero Deportivo Luqueño. Increíble lo que falló Luqueño, ¿no? Increíble lo que acaba de fallar Deportivo Luqueño. No sé si va a tener otra jugada como esta. La pelota al fondo de cancha, el envío de Rodi Ferreira, no la pueden sacar. Queda el balón ahí. Para Ríos fue. Sí, para Ríos. Lo fusila Olveira. Después otra vez la pelota por la otra zona. Se salvó Olimpia. Se salvó Olimpia. Se salvó Olimpia. Un gol nomás pide Olimpia, dice loco. A Ramón Sosa le hizo bien ir a jugar a Argentina. Ahora es mucho más jugador y está mejor físicamente, muy distinto. Si es que seguía acá, dice, totalmente de acuerdo. Va a salir Luqueño. Salva del 1 al 10. ¿Cuántas posibilidades de que haya una mágica Copa América? Sabiendo que estamos probando para la eliminatoria sin presiones, con buenos atacantes. Dice.
Y va a entrar Bruera. Y ojalá, amigo. No sé. A la cancha Facundo Bruera. Y Olimpia lo que salga. O algún chispazo de Derlis. O alguna corrida de redes. Salva porque lo que siempre todos ya están sacando su lista prelista oficialmente de la selección. Nosotros llegamos siempre último y tema. Hola misterio. Dice. Y no tenemos Uli que nos sobre como para. Yo creo que hay que estar viendo quién para cómo se llega, como esto, como lo otro. Apenas Iteco tenemos. Se va Prato de la cancha. Entra Bruera. Olimpia ya cumplió con esto. 4 cambios. Lateral para el equipo de Cano que acaba de salvarse por 2 veces. Ahí vino el envío al área. Sacaba Luqueño. Espínola. Termina despejándole Guizamón. La marca de Benítez. Recupera Franco. No pudo cortar Rodi Ferreira y se viene Olimpia. Atención, puede ser. Vino el envío. Increíble lo que acaba de fallar Olimpia. Increíble la pelota al medio para Derlis González que atropellaba, pero fue muy fuerte el envío y además a media altura. La jugada de Eric López no pudo cortar Rodi Ferreira. Eric López aprovechó, pero era pasarla por abajo, me parece. Y Eric levanta esa pelota y no llega a Derlis González. Bueno. Yo digo que vamos a ganar a Colombia, empatamos a Brasil, pero perdemos contra Jamaica y nos eliminamos igual a los paraguayos, dice Gabriel. Tenemos ya a Gabriel Ábalos confirmados. Se viene a los 95 gol de Bruera como en la primera rueda, dice loco. Y habrá que ver. 27 minutos. El partido continúa 0-0. Hay falta, será tiro libre para Luqueño. Hay las protestas de Diego Fernández. Tiro libre que va a corresponder al equipo del Deportivo Luqueño. Tiro libre que se cumple, pelota larga. Golpe de cabeza de Rodi afuera. Será saque de meta para Olimpia. Saque de portería que va a corresponder al cuadro de Cano. Apenas llegó Rodi porque ahí lo ideal hubiese sido tratar de bajarla al medio, ¿verdad? Pero ya apenas pudo conectar esa pelota. En el equipo de Luqueño también había ingresado Derlis Alegre con la camiseta número 7. Derlis Alegre Amante. Amante es su segundo apellido. Pelota larga. La cobertura de Benítez. Olimpia tiene la pelota en el último rincón de la cancha. Ahí está cubriendo Benítez. Quiere evitar el córner, pero cede un lateral. Lateral que va a corresponder Luqueño en ataque. Y el ingreso también de Sergio Fretes, ¿verdad? Con la camiseta número 11, el ex nacional. 4 cambios ya también hizo el equipo del Deportivo Luqueño. Los que se retiraron: Otálvaro, Comas, Rojas y Maná. Otálvaro, Rojas, Comas y Maná. Le queda un cambio a Luqueño. Pelota que pica, ya va quedando para Olveira, que tuvo la tapada de la noche. Pelota larga de Olveira. Ya se va quedando Alfredo Aguilar con el balón. Sacando rápidamente para José Leguizamón. En Olimpia recordemos que se retiraron de la cancha Parzajuc, Prato, Cano y Vera.
los que se fueron del terreno de juego. Los que ingresaron: Derlis González, Eric López, Arrúa y Facundo Bruera. La tiene Olimpia, pelota de Derlis González. Avanza el cuadro de Cano ahora. Allí la tiene el 10. Se va metiendo en diagonal, le pegó al arco. Balón que pica y queda en las manos de Alfredo Aguilar, que ya saca rápidamente. Va a salir el equipo del Sportivo Luqueño. Balón que va para Fretes. Otra vez más atrás. Pelota larga hacia la punta. Qué lindo cambio de frente, ¿eh? Ahí está el avance de Luqueño. Queda para Rodi Ferreira, al centro de Rodi. No pudo alcanzar Fernández. Están en la cancha Marcelo Ferreira y Diego Fernández arriba en Luqueño ahora. Alegre por un lado, Fretes por el otro. Cuando carga Olimpia, pelota larga para Bruera. Ya está la cobertura de Diego Vera. Hay falta de Bruera. Será tiro libre. Tiro libre que va a corresponder al representativo del Sportivo Luqueño. El marcador continúa 0-0. Sobre 31 minutos de este segundo tiempo del partido. Saludos a Sebas, a Ariel, a Fede, que siempre también están en la sintonía. Bueno. Segundo tiempo, 31 minutos. Cero a cero. Ahí estaba el despeje. A cargar otra vez el Sportivo Luqueño. Atención con esta jugada. Se metió por el área. Puede ser el primero. Está el remate de Olveira. Otra vez Olveira. Vuelve a desaprovechar Luqueño un cara a cara. Qué bárbaro. Como poste se quedaba en la defensa de Olimpia. Muy buena la jugada. Y el remate que termina sacando Olveira. Otra clarita para Luqueño. La figura del partido, Gastón Olveira. Pelota larga ahora. No pasa nada. Se apura Olimpia para el tiro libre. Atento estaba Aguilar. Ya se quedó con la pelota. Y la salida otra vez para Luqueño. Los rapiditos de Luqueño que entraron. Si se animasen un poquitito más, se pegarían un picnic. Porque cada vez que pican, lo hacen, Avanza Olimpia. Derlis. Ojo con esto. Vino el remate. Y se salvó Luqueño ahora. La habilitación de Derlis para Eric López. Eric que le pegó de zurda cerca del palo derecho. Se le prendió la lamparita a Derlis. Cuando vemos la jugada anterior justamente de Fretes. Muy buena la jugada. Realmente fue de Diego Fernández que le pega de zurda y tapa a Gastón Olveira. Y después Eric López. Marcos Gómez a la cancha. La camiseta número 17 entonces. Marcos Gómez ya también en el terreno de juego. Otra variante más. 17 para Marcos Gómez, sí, 17. Para Marcos Ezequiel Gómez, que ya está en el terreno de juego. También salva, fui a prueba, un señor Alfonso me llevó a Nacional, volví por mi abuelo, cayó enfermo, me accidenté, yo dejé el sueño. Qué pena, sí, muchos. Por diferentes razones, dejamos el sueño. Aquí se vino la salida, pero que venía de tan lejos, más me imagino, ¿verdad? La pelota que se debía será córner para Olimpia. Tercer tiro de esquina para Olimpia en este primer tiempo del partido. El segundo tiempo del partido viene el quinto del encuentro. Luqueño no tuvo un solo córner hasta ahora en la complementaria. Pero sí ha tenido situaciones claras de gol. Dos tapadas de Gastón Olveira. El córner que viene para Olimpia. Atención. Desde la punta zurda. Le pega Fernando Román. El centro pasado. Segundo palo. Golpe de cabeza defensivo. Quiere la salida ahora el equipo del Sportivo Luqueño. Perdieron ahí en la cabecera del área. Ojo que hay peligro en esta. Falta. Tiro libre en la empanada del área que corresponde al cuadro de Olimpia. Increíble. Le rebota al jugador Luque y se enoja Cáceres. Ese es el tema cuando querés salir jugando. Ahí en bobeguea la pelota. Y después termina cometiendo la falta. La infracción
José Leguizamón. Casi penal, ¿eh? Peligrosísimo tiro libre para Olimpia. Peligrosísimo tiro libre para el Decano. Brillante oportunidad para el equipo franqueado. Vamos a ver si la aprovecha. Ahí está la conferencia de los jugadores. Es muy cerca para pegarle con potencia. Hay que colocarla, me parece, pero vamos a ver. Y además es más bien perfil para un zurdo, a no ser que Derli la meta por... bueno, vamos a ver. Peligroso tiro libre para Olimpia. Tana Rúa, Derli González, Espínola, Eric López. Acostate, le dice a su compañero. Bueno. Tiro libre para Olimpia. Derli para darle derecha. A ver. Aquí se viene el tiro libre para el Decano. Es una buena chance para Olimpia. Autoriza el juez. Ahí está. Vino el remate. Gol. ¡Gol! ¡Gol de Olimpia Román! Violentísimo el remate de Román, se abre la barrera. Ahí ese potente disparo que se mete al medio del arco. El remate de Román, increíble cómo la barrera se abre. Y ahí aprovecha Olimpia que saca agua de las piedras. Un regalo defensivo para un tiro libre en la cabecera del área. Que aprovecha Román con potente disparo. Pasa a ganar Olimpia 1-0. Olimpia sigue la lucha por el título. Bueno, ya hasta parece reiterativo, sin jugar a nada. Un regalo de Luqueño, quiso salir jugando, Leguizamón entregó la pelota, termina cometiendo una falta en la cabecera del área. Román le pega directo al arco y la barrera se abre. Y ahí por ese agujero entra la pelota. Mal ubicado también Alfredo Aguilar, hay que decirlo. Pero aquí la virtud del jugador de tenerse la fe para patear potente a corta distancia. Rompió la barrera Román y Olimpia pasa a ganar 1-0 a los 37 minutos de este segundo tiempo del partido. Se salvó varias veces Olimpia. Olveira la figura del partido. Pero Luqueño no supo definir, no supo liquidar. Tuvo todo el partido la pelota. Pero el gol es de Olimpia. El gol es de Olimpia. Y está ganando 1-0. A 7 minutos del final ahora. Victoria del equipo Decano. Ya está pidiendo la pelota otra vez. El Deportivo Luqueño en la zona alta. Increíble, ¿eh? Es lo que tiene este Olimpia, lo dijimos. Uno no puede explicarse cómo Olimpia está donde está y peleando por cómo juega. A veces hasta no juega nada. El primer tiempo fue una lástima. El primer tiempo era para sacarlos a todos. Pero mejoró algo Olimpia con el ingreso de Derlis. Definitivamente Derlis no puede ser suplente en este equipo de Olimpia. Algo mejoró Olimpia y aprovechó un regalo de Deportivo Luqueño. Eso también es fútbol. Tenés que aprovechar las equivocaciones de tu rival. ¿De qué te sirve que te entreguen en bandeja de plata las cosas y que vos no aproveches? Y Olimpia aprovechó el regalo. Y está ganando 1-0 el equipo de Decano. Aquí vino el centro, atención al área. Será saque de meta. Valiosísimos 3 puntos para Olimpia. Que le van a permitir, si es que se concreta, por supuesto, continuar en la lucha por el título de este campeonato. Increíble lo de la barrera, ¿eh? Porque patea
justamente esperando que alguien de la barrera se mueva y da el paso al costado. No sé si Fernández o Fretes. Y el balón al medio del arco encima. Eso Aguilar le reclama a sus compañeros. Pea Bellabriles. Bueno. Increíble realmente lo que acaba de regalarle Luqueño al Olimpia. Pero para Olimpia bien, gracias, ¿verdad? Esta es la salida que corresponde al decano. Olimpia no se entrega. Quiere seguir en la pelea por el título. Cuando eso Fabián Franco de Ameliano estaba surgiendo en 14 de enero de Jesús Tabarangüe y a él ya tenía pegada goles de media de cancha. Dice, sí, Hugo Fabián Franco. Recuerdo cuando debutó en primera, le hacía una entrevista justamente y nos contaba de dónde era. Atención, será tiro libre para Luqueño. ¿Cómo se enojó Cáceres por esa falta al borde del área, la empanada del área? Y cierto, al pedo. Por querer salir jugando. Ahí vos sos centrales, emboberé la pelota, amigo. Que se vaya para adelante y que tu número 9 la pelea allá arriba. Hasta puede conseguir un full a tu favor. Será córner que va a corresponder a Luqueño. Primero del segundo tiempo para el Auriazul. Me gusta esa frase, la voy a usar, Salvador. Lozano, metele. Golazo, dice. Gol. Román, dice Jesús. Ni en escuela de fútbol se permite saltar y abrir la barrera. Dice. Olimpia no lo entendería. Dice Palermo Masterclass, dice loco. Ahora le mete Cáceres a Conejo Benítez ya con resultado en contra. Cosas de los técnicos, dice. ¿Cierto? También. Vos tenés razón. Mafica preso. Conejo Benítez, el terreno de juego. En un futuro le contaré a niños la vez en la que Olimpia peleó un torneo jugando horrible, dice loco. Tampoco es la primera vez. Bueno. Que se retiró fue Marcelo Ferreira para permitir el ingreso de Jorge Benítez con la camiseta número 27. Estamos sobre 42 minutos de la etapa complementaria. Está ganando Olimpia. Está ganando Olimpia por 1-0. Con esto el decano se pone a 4 de vuelta de Libertad. Igual necesita que Libertad tenga un tropiezo antes de la última fecha. Y por supuesto Olimpia seguir ganando. Ahora Olimpia está metiendo 2 triunfos contra rivales muy difíciles como Guaraní y Luqueño. Aquí se viene la salida. Ya les cuento contra quién juega Olimpia en la próxima fecha, pero esto no se termina todavía. Más tarde Cerro Porteño Guaraní. Cerro Porteño obligado a ganar también después de la victoria de Libertad. Avanza Olimpia dentro del área. Olimpia tuvo un regalo y lo aprovechó. Punto. A caballo regalado no se le miran los dientes, dice una vieja frase del campo. Y para Olimpia lo que importan son los 3 puntos. No importa cómo llegan esos 3 puntos. Y no importa cómo fue el gol. El gol fue mérito del que patea. Pero también regalo del defensor que hace la falta. Regalo de los hombres de la barrera que se abren. Regalo del arquero que confía ciegamente en su barrera. Y se va mucho para la derecha. Está saboreando la victoria Olimpia, 44 minutos del segundo tiempo. En la próxima fecha, Olimpia Sportivo Trinidense el próximo domingo 5 de la tarde en el Defensores. Ya vino el despeje. Ahora, de nada le va a servir a Olimpia haberle ganado a Guaraní, ganarle a Luqueño si es que no le gana a Trinidense. Porque ahí sí que ya chau, porque ya van a quedar después de esas 2 fechas nomás ya. El sábado Tacuary Cerro. Ahí estaba Benítez. Bien la salida por intermedio de Benítez. De Hugo. Sacando la pelota por un costado. El sábado Tacuary Cerro a las 5 de la tarde en Ciudad del Este. También Nacional Sol de América 5 de la tarde en el Arsenio Rico.
19:30 Guaraní Luqueño. Eso el día sábado. El domingo 5 de la tarde Olimpia Trinidense. Y 19:30 Sportivo Ameliano Libertad. Miren que cambia el clima, vamos a tener frío de vuelta. Me parece que sería más lindo si cambiasen la hora. Ese era 19:30 que se juegue más temprano, o el de Olimpia que se juegue más temprano y el otro más temprano, no sé. Pero se están anunciando 9 grados para sábado y domingo, como mínima. 9 y hasta 15. Será tiro de esquina otra vez para el luqueño que nos entrega. Se jugarán 4 minutos más. Ya estamos sobre los 45. No es mala idea que cambien los horarios de vuelta para el fin de semana, ¿eh? El sábado, repito, vamos a tener entre 9 y 15 grados, de acuerdo a meteorología. Ahí vino la pelota larga, sale Alfredo Aguilar. La saca por un costado para Vera. Cambio de frente corto, recupera Olimpia. Lo puede liquidar el Decano, 4 contra 2. Si la maneja bien Olimpia puede ser gol. Ahí está Derlis. Muy malo el pase. Se equivocó. Allí López. Vino el envío largo. Corta Benítez. De entre los centrales, de entre los defensores, me parece el de mejor desempeño el día de hoy. Carga Olimpia, mano a mano. Se complicó mucho. Después vino el toque para el gol. Gol. ¡Gol de Olimpia! Facundo Bruera. La pelota recuperada por el equipo de Olimpia nuevamente. Aparece Derlis González que daba cara a cara, sin embargo no puede definir. Entonces traslada la pelota por derecha y sin egoísmos termina tocándola para atrás para el compañero que estaba mejor ubicado. El pase para Bruera, un tomamete Bruera que no desaprovecha. El segundo gol de Olimpia a los 46 minutos del segundo tiempo. Olimpia para liquidar el expediente. Olimpia por Facundo Bruera y la jugada de Derlis pasa a ganar el partido por 2-0. Impresionante lo que es el fútbol, ¿no? Impresionante lo que es el fútbol. Cómo termina. Ahora, qué buen pase, ¿eh? Qué linda habilitación para Derlis. No, para nada de offside, ¿eh? Para nada de offside. Entre los centrales, un pase filtrado. Para Derlis que va mano a mano, no puede definir. Pero ahí Derlis ve que de reojo que Bruera está bien solito por el medio, se la pasa. Y Bruera no perdona. Fundamentales los cambios en Olimpia de vuelta, ¿eh? Si bien es cierto, igual no mejoraba mucho. Decíamos que dentro de todo algo mejoró Olimpia con Derlis. Y Bruera con su cuota de gol. Va a ganar Olimpia, señores. Tiempo adicional cumplido. Olimpia se está quedando con la victoria. Olimpia con esto sigue en la pelea. El Decano. Cuando Olveira queda lastimado. Olimpia gana, no sé ni cómo, dice Juan. Vamos Olimpia, dice Guillermo. Se viene Trinidense la próxima fecha, dice Loco. Dame una O, dame una L. Bueno, ok, Olimpia. Puede ser suerte de campeón el gol salva, ¿por qué no? Parece que está recuperando su nivel de Derlis, dice. Esto es Olimpia, goles, arquitectura tal cual. Está mejor al menos, le falta para su nivel. Vamos Olimpia, dice Dani. Contra Meliano le vi en cancha y me dio ganas de entrar a pedir la pelota en cancha. Seguro era así, Prato no, dice Gonzalo. Y final del partido, final del encuentro, señores. Acaba de terminar el compromiso. Ha ganado Olimpia. Olimpia se queda con los 3 puntos. Olimpia 2, Sportivo Luqueño 0. Olimpia sigue en la pelea.
Bueno, voy a ir leyendo sus últimos comentarios ya para prepararnos para el siguiente partido. Cerro Porteño contra Guaraní. Olimpia sigue en la pelea. Con este partido mi aportes. 2 horitas de reproducción que necesitas para el canal Salva. Hablamos mañana, me despido. Saludos, gracias Mar. Hasta mañana. Quiero ver en vivo, dice Miguel Ángel. Y tenés que ir a la cancha para ver en vivo, Miguel Ángel. En la cancha se ve en vivo. Bueno. Ganamos, dice loco. Nos vemos en Cerro Guaraní. Gracias. Gustavo Boles. Bueno, final del partido, señores. Ha ganado Olimpia. Olimpia sigue en carrera. El decano a 4 puntos de Libertad. En instantes será el turno del Cerro Porteño. Ya nos reencontramos. Vamos, dice Josip Kovalenko. Ya nos reencontramos enseguidita. Para Cerro Porteño con Guaraní.